Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Diego Pombo y hoy vamos a hablar sobre antihistamínicos. La histamina debe su nombre a que histos significa tejido y amina por ser un derivado de aminoácido. La histamina es un derivado de la histidina que por la L-histidina descarboxilasa genera justamente la histamina. Su estructura química ejerce sus acciones a través de 4 receptores. Entre ellos, el primero es el receptor histaminérgico o histamínico 1, que media sus acciones por la proteína GQ. Se encuentra distribuido en células endoteliales, músculo liso y una amplia distribución en el sistema nervioso central. Ejerce sus efectos por medio de una vasodilatación rápida, edema, prurito, dolor, lo que puede traducirse en efectos proinflamatorios. A nivel cardiovascular, disminuye la conducción en el nodo auriculoventricular. A nivel respiratorio, genera broncoconstricción y actúa como neurotransmisor. Por medio del receptor histaminérgico 2, que actúa a través de la proteína GS y se encuentra distribuido en células parietales gástricas, músculo cardíaco, mastocitos, sistema nervioso central, ejerce efectos por medio de la vasodilatación lenta. A nivel cardiovascular ejerce un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. A nivel respiratorio una broncodilatación. Actúa predominantemente como antiinflamatorio. Tiene sus efectos como neurotransmisor y el efecto fundamental y más importante es que aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Este efecto lo vamos a abarcar principalmente en farmacología 2. El receptor histaminérgico 3, que actúa por medio de la proteína GI, se encuentra distribuido principalmente en el sistema nervioso central, en el sistema límbico, relacionado con el sistema límbico, y ejerce sus efectos como modulador de heterorreceptores en el sistema nervioso central y periférico y como neurotransmisor. Y el último receptor, el histaminérgico 4, que se encuentra en células inflamatorias y media sus efectos a través de la proteína GI, que se encuentra actualmente en estudio, tendría un efecto proinflamatorio. Por un lado tenemos los estimulantes, que serían los histaminérgicos 1 y 2, y por otro lado los inhibitorios, que serían los histaminérgicos 3 y 4. Como repaso, podemos hablar de la vía de señalización a través de estos 4 subtipos de receptores acoplados a la proteína G. Los histaminérgicos 1, que por medio de GQ estimulan la fosfolipasa C. Los histaminérgicos 2, que por medio de la proteína GS estimulan la N-hidratociclasa, y los histaminérgicos 3 y 4, que son inhibitorios. El rol de la histamina en reacciones alérgicas vamos a mencionarlo principalmente por medio de estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son reacciones inmunomediadas en la cual la histamina adquiere un rol fundamental junto a otros mediadores proinflamatorios. Ante la exposición de alérgenos, una primera exposición a las células presentadoras de antígeno por medio de la colaboración TB, el linfocito B se diferencia en célula plasmática y va a producir anticuerpos IgE específicos, que estos mismos se van a unir a la membrana del mastocito. Ante una segunda exposición a esos mismos alérgenos, se van a unir a estos anticuerpos en la membrana del mastocito y van a desgranular estas vesículas con la liberación de mediadores proinflamatorios, y entre ellos vamos a poder evidenciar la histamina, que va a ejercer sus efectos por medio de la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad endotelial, edema, broncoconstricción, lo que puede traducirse clínicamente como disnea, hipotensión arterial y llegar a cuadros como la anafilaxia. En el organismo, ciertos compuestos pueden liberar histamina. Como característica particular, estos compuestos son de alto peso molecular, cargados iónicamente y administrados endovenoso. Entre ellos, la morfina como uno de los opioides, la vancomicina como uno de los antibióticos ampliamente utilizado, que como efecto adverso relacionado con la infusión, es decir, relacionado con la velocidad de administración, puede generar el síndrome del hombre rojo, que se caracteriza por prurito y eritema en cara, cuello y tronco superior, y que rara vez produce hipotensión arterial. Para prevenirlo, uno debería administrar antihistamínicos y o disminuir la velocidad de infusión. Otros ejemplos son los relajantes musculares, los medios de contraste radiográficos, entre ellos el yodo. Los fármacos antihistamínicos H1
podemos clasificarlos en dos generaciones o dos grupos. La primera generación, los clásicos o sedativos, y la segunda generación, los no sedativos. Se menciona en la bibliografía también una tercera generación que deriva de la segunda, que son más específicos y deberían tener menos efectos adversos, pero nos vamos a quedar con estas dos generaciones. La primera generación se administra por vía oral, endovenosa, entre ellos podemos encontrar el clorhidrato de difenhidramina, o vía tópica, que tiene un amplio uso en oftalmología. El inicio de acción es de 15 a 30 minutos, la duración de 4 a 6 horas, la distribución atraviesa leche materna y barrera hematoencefálica, y el mecanismo de acción es un agonista inverso H1. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos de clases pasadas, para uno hablar sobre agonismo inverso, deberíamos tener en cuenta que existe una actividad constitutiva o basal del receptor. Dicho de otro modo, el receptor continuamente activado en ausencia de ligando regulador. Al administrar un agonista inverso, la actividad del receptor disminuye. Y decimos que son no selectivos porque se puede encontrar actividad en los receptores H1, H2, H3 o H4. Otro de sus mecanismos de acción es el antagonismo colinérgico, noradrenérgico, dopaminérgico o serotoninérgico. Por eso es bastante inespecífico. En cuanto a los efectos adversos, se menciona la sedación por el bloqueo histaminérgico, el aumento del apetito por el bloqueo serotoninérgico, los efectos antimuscarínicos por el bloqueo colinérgico, que dan a su vez sequedad bucal, tos, retención urinaria y disuria, y se recomienda no administrarlos conjuntamente con otros depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol, las benzodiazepinas, los barbitúricos, etc. Los de segunda generación o no sedativos se administran por vía oral o tópica. El inicio de acción es de 1 a 2 horas, es más retardado que los de primera generación, y la duración es de 12 a 24 horas. Por lo tanto, podemos sacar una primera conclusión que diferencia estas dos generaciones, en la cual los de primera generación se administran de 3 a 4 veces por día, mientras que los de segunda generación se administran de 1 a 2 veces por día. En cuanto a la distribución, tienen poco o nulo paso por la barrera hematoencefálica, atraviesan leche humana y el paso por la barrera hematoencefálica está limitado porque tienen una alta unidad de proteínas plasmáticas, son menos liposolubles y a su vez tienen mayor afinidad por la glucoproteína P, que es una bomba que extruye hacia afuera del sistema nervioso central. El metabolismo está dado por el CYP3A4. El mecanismo de acción son agonistas inversos H1, como vimos previamente, pero estos son selectivos, o sea que actúan directamente sobre el receptor histaminérgico 1. Tiene otros mecanismos que son antiinflamatorios y estabilizadores de la membrana del mastocito, y como efectos adversos son más bien inespecíficos, náuseas, vómitos, diarrea, y la cetiricina se considera el más sedativo de este grupo. En este cuadro podemos evidenciar en la primera columna los antihistaminérgicos 1 clásicos o de primera generación, que como fármaco patrón de grupo podemos encontrar a la difenhidramina. Y en la columna de abajo podemos encontrar los antihistamínicos H1 de segunda generación, que como fármacos patrón se encuentra la cetiricina y la loratadina. El inicio de acción de lo de primera generación aproximadamente se encuentra de 15 a 30 minutos, mientras que los de segunda generación tienen más bien retardado este inicio de acción y va de 1 a 2 horas. La unión de proteínas plasmáticas en los de primera generación está menos estudiado que los de segunda generación y se considera lo de segunda generación como de alta unidad de proteínas plasmáticas por estos mismos valores que podemos evidenciar. En cuanto a lo que sería la vida media del fármaco, podemos ver que es muy variable entre los distintos fármacos del grupo, tanto en la primera como en la segunda generación. Y la vida media del fármaco no se condice con la supresión de síntomas. Un fármaco puede tener una vida media plasmática prolongada, por ejemplo 40 horas, y sin embargo presentar síntomas nuevamente a las 6 horas. Por eso es que se menciona el concepto de duración de acción como una valoración objetiva de los síntomas. Y que en los de primera generación va de 6 horas aproximadamente y en algunos casos hasta 12, y lo de segunda generación va de 12 a 24 horas, que sería el periodo en el cual el paciente se encuentra sin síntomas. Como droga patrón de la primera generación,
podemos encontrar el clorhidrato de difenidramina, que es un fármaco que se administra por vía oral, endovenosa o tópica. La vía media es de aproximadamente 8 horas, con un inicio de acción a los 15-30 minutos, que atraviesa la barrera hematoencefálica, placenta y leche materna, que como ya mencionamos previamente, leche materna lo atraviesan tanto lo de primera como lo de segunda generación. En cuanto a los usos, es un fármaco que se utiliza como coadyuvante a la adrenalina en la anafilaxia para prevenir el efecto de rebote. Tiene un uso principal que es para las reacciones alérgicas. A su vez, produce sedación que puede utilizarse como efecto terapéutico y otros usos por su acción inespecífica en la cinetosis, parkinsonismo y como antiemético. En cuanto a los efectos adversos, la sedación o la somnolencia, que lo produce por este bloqueo antihistaminérgico a nivel del sistema nervioso central, la alteración en la coordinación que va de la mano con la sedación, el aumento del apetito por su bloqueo serotoninérgico y su efecto anticolinérgico, que puede generar sequedad mucosa, visión borrosa, polaquiuria, retención urinaria y excitación como efecto paradojal. Y en este caso, como síndrome atropínico. El clorhidrato de cetiricina, como fármaco patrón de la segunda generación, es el profármaco de la leocetiricina, se administra por vía oral, tiene una vía media de 10 horas, alta unidad de proteínas plasmáticas, inicio de acción 1 a 2 horas, como vimos en la generalidad de los de segunda generación, comparte estas mismas características. Tiene pasaje por leche materna y el metabolismo es por CYP3A4 en menos de un 40%. Sus usos son para reacciones alérgicas y sus efectos adversos, sedación, somnolencia. Habíamos dicho que es el de segunda generación, es el más sedativo y produce cefalea, náuseas, dolor abdominal. La loratadina, otro fármaco patrón de la segunda generación, que es el profármaco de la desloratadina, se administra por vía oral facilitada por alimentos. También, como distribución, tiene la vía media de 12 horas, pasaje por leche materna, alta unidad de proteínas plasmáticas, inicio de acción 1 a 2 horas. Sus usos son para las reacciones alérgicas y para profilaxis del broncoespasmo inducido por el ejercicio. En cuanto a los efectos adversos, somnolencia, cefalea, nerviosismo, aumento del apetito por el bloqueo serotoninérgico. Vamos a mencionar ahora la terfenaína y la astemisol, que actualmente no se encuentran en el mercado, debido a que en estudios previos se evidenció que prolongan el QT. Esto puede generar torsada de puntas, por lo cual fueron discontinuados del mercado en 1998 y 1999, tanto por la FDA como por la ANMAT. Estudios recientes demostraron que estos fármacos no presentan mayor riesgo de prolongar el QT en comparación con otros antihistamínicos, y se cree que este efecto lo median por inhibición de los canales de potasios cardíacos. En cuanto al uso de los antihistamínicos H1 en poblaciones especiales, el objetivo es disminuir el consumo de los de primera generación. En pediatría, afecta el rendimiento escolar, puede generar efectos excitatorios por la sobredosis y está contraindicado en prematuros y recién nacidos. Estamos hablando de los de primera generación. En embarazadas se consideran los de primera generación y los de segunda generación como categoría B según los prospectos, pero no hay estudios realizados en humanos que avalen el uso de los de primera generación. Sí, no se evidenció un mayor riesgo de teratogenicidad en animales. Y está contraindicado en la lactancia. Y en los ancianos puede generar conductas delirantes o mayor riesgo de caídas por su efecto sedativo. Por eso, insistimos en que el objetivo es disminuir el consumo de los de primera generación. Como dato extra de esta clase, vamos a hablar sobre los receptores histaminérgico 3. A modo de repaso, el receptor histaminérgico 3 es un receptor inhibitorio que actúa por medio de la proteína GI. Disminuye la concentración de AMP cíclico y ejerce sus efectos por medio de esta vía de señalización. En este gráfico podemos evidenciar una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Una vesícula sináptica con estas donas rosas que serían histamina
que ante un estímulo o una descarga o un potencial de acción generan una entrada de calcio con la consecuente liberación de la histamina a la brecha sináptica. A su vez, podemos evidenciar estos receptores que serían los histaminérgico 3, tanto en la neurona presináptica como en la postsináptica. Al unirse la histamina a estos receptores, en la neurona presináptica va a ejercer un efecto negativo, por lo que va a disminuir la liberación de más histamina. El receptor histaminérgico 3 se encuentra predominantemente en el sistema nervioso central y media acción regulando la neurotransmisión. Como mencionamos previamente, existe una actividad constitutiva o basal de este receptor. Tomando el ejemplo del sueño y partiendo de una actividad basal del 25%, si agregamos un agonista histaminérgico 3, vamos a conseguir un efecto de estimulación de esta inhibición. Por lo tanto, va a disminuir la actividad histaminérgica global, porque estoy estimulando al inhibidor, por lo tanto, consiguiendo una mayor inhibición. Por lo que vamos a conseguir un estado más bien de somnolencia, mayor tendencia a el cansancio y el sueño. Por eso es que le dejo estas almohadas. Y si no alcanza, le dejo estas otras. Si yo suspendo este agonista, retomamos la actividad basal. Ahora, si agrego un agonista inverso, voy a conseguir una inhibición de la inhibición. Por lo tanto, un aumento de la actividad histaminérgica global, porque estoy inhibiendo al inhibidor. Por lo tanto, estoy generando un estímulo de la liberación de histamina en la brecha. Por lo tanto, vamos a conseguir un estado más bien de insomnio. Entonces, si partimos del sueño, con el agonista histaminérgico 3 vamos a conseguir un estado de sedación por aumento de la inhibición. Y si partimos con un agonista inverso, vamos a inhibir al inhibidor, por lo tanto vamos a generar un estado de mayor actividad histaminérgica, que puede traducirse en insomnio. Otro efecto de los receptores histaminérgicos 3 es la modulación de heterorreceptores. Antes de abarcar este concepto, cabe destacar que las interconexiones neuronales a nivel cerebral son procesos complejos y aún en continuo estudio. La modulación de heterorreceptores consiste en la regulación de las vías serotoninérgicas, histaminérgicas, colinérgicas, entre otras. Esto es todo, les dejo la bibliografía y mi mail para cualquier consulta.